Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar de la ley de Ohm y para eso les preparé este Prezi. Bueno, la ley de Ohm, preparada por Susana Leuterio, fue creada por John Simon Ohm, que fue un físico y matemático que se le ha dado a ley de Ohm en nombre a su nombre. Él creó la relación entre voltaje es igual a intensidad por resistencia, es decir, que el voltaje se mide en voltios, la intensidad en amper y la resistencia en ohm. Una deducción práctica de la ley de Ohm es el triangulito. Es este triangulito donde tenemos el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y ahora vamos a ver en el siguiente diapositiva que si nosotros necesitamos hallar la resistencia, la tapamos y tendríamos que hacer voltaje dividido, porque este es el símbolo dividido, intensidad. Si necesitamos hallar la intensidad, tenemos que hacer voltaje dividido resistencia. Y si necesitamos hallar los voltios, hacemos intensidad por resistencia. Bueno, este es un circuito eléctrico. ¿Y para qué nos sirve el circuito eléctrico? Para hallar cualquier valor de electricidad, puede ser de una casa, de un artefacto eléctrico, puede estar funcionando o no, pero ya tendríamos los valores con la ley de Ohm. En este circuito tenemos la energía, que es de 1,5 voltios, la resistencia y la intensidad. Y tenemos los símbolos positivo y negativo, en el cual la corriente está circulando de ese modo. Este es el símbolo del voltaje o la batería. Este es el símbolo de la resistencia. Y la resistencia es lo que frena la corriente, la oposición de la corriente, y tenemos distintos valores de resistencia, y estos valores de resistencia se miden por esta tablita con estos colores. Con distintos colores tenemos distintos valores de resistencia. Bueno, el voltaje es lo que es igual a diferencia de potencial, y sería la diferencia de potencial entre dos puntos. Entre dos puntos, por ejemplo, si lo comparamos por ejemplo, con un circuito de agua, sería entre un tubo, y si la diferencia de potencial es más alta o más distribuida, la caída sería mayor. Los amperes o la intensidad es sería comparado seguimos comparando con el agua, sería que no tenemos obstáculos por el cual pase la corriente. Este sería el modelo de un circuito donde tenemos los voltios y la resistencia. Este circuito es en serie porque tenemos dos modelos de circuito, en serie y en paralelo. Bueno, este es el modelo de circuito donde tenemos el voltaje, la intensidad y la resistencia. Acá no tenemos valores, pero ahora vamos a dar un ejemplo
Bueno, acá tenemos cómo tenemos que aplicar la fórmula y ahora vamos a dar un ejemplo con valores. Por ejemplo, tenemos 10 voltios, la intensidad y la resistencia. Nos faltaría hallar la intensidad porque no tenemos el valor. Entonces, acá tenemos voltios igual a intensidad por resistencia. Despejando, dejamos la I solita y pasamos esto para acá dividiendo. Tenemos que el valor de, haciendo la cuenta, de dividiendo de 1 ampere, que sería la intensidad de este circuito. Bueno, esto lo podemos aplicar en un simulador y nos daría ahí, así. Bueno, la comprobación en forma práctica es que esta es una placa protoboard y es un simulador de una placa que lo podemos simular con un Arduino. Esta placa estaría toda conectada por dentro, está toda conectada y a la placa le podemos poner la resistencia, que ya hemos hablado de la resistencia, van conectadas. Y podemos comprobarla con un multímetro. El multímetro es un aparato portátil donde podemos medir la intensidad, el voltaje y podemos medir tanto en serie como en paralelo. Y bueno, ¿y qué es la electricidad? Ya que tanto estuvimos hablando de electricidad. La electricidad es, es el conjunto de cargas de positivas y negativas en movimiento de cargas en movimiento. Y tenemos corrientes continuas y alternas. La continua es que no se corta y la alterna sí es que se corta. Bueno, esto sería todo por hoy.